Quería discutir 3 ejercicios de la práctica. La semana que viene haremos otro tanto y tendrán un práctico para hacer. Son 3 ejercicios, el 1, el 2 y el 3. Ni siquiera sé si son el 1, el 2 y el 3, están numerados así porque los cambié aquí. El primero dice, determine si las siguientes funciones de producción son homogéneas y de qué grado son homogéneas. O sea que lo que se nos pregunta, ahí está Leandro, lo que se nos pregunta es si f de x1, x2, o sea, si f de t x1, x2 es mayor, menor, digamos, o igual a t por f de x1, x2. Sabemos que si es mayor, los rendimientos son crecientes, si es igual, los rendimientos son constantes, y si es menor, los rendimientos son decrecientes. Porque yo duplico, digamos, multiplico por t el uso de los factores y la producción respecto al nivel original, si son crecientes, más que se duplica, o sea, se multiplica por t, igual que se multiplica por t, o menos que se duplica, se multiplica por t. ¿Cuánto es entonces en este caso f de? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ya que somos poquitos, ahora puedo preguntar más específicamente. ¿Está claro? ¿Cuánto es f de t x1 por tx2? En este caso es t por x1 más t por x2. Esto es igual a t por x1 más x2, que es igual a t por f de x1, x2. O sea, en este caso, la función es homogénea de grado 1. Es exactamente, presenta rendimientos constantes. ¿Sí? ¿Está claro? Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, f de x1 cuadrado, de nuevo, f de t x1, habría que hacer, en este caso tenemos un único factor, es igual a t por x1 al cuadrado, que es igual a t al cuadrado por x1 al cuadrado, que es igual a t al cuadrado por f de x1 x2, y que es mayor a t de f de x1 x2 para todo t mayor a 1, digamos. Ergo, en este caso, la función presenta rendimientos crecientes. Y acá marginales y a escala son iguales porque hay un único factor. En la práctica tienen más ejercicios para otros ejemplos para seguir practicando. ¿Alguna pregunta de este ejercicio?
¿Seguros? Ejercicio 2. Dice, demuestre que si f de x1 es homogénea de grado 1, entonces el producto se agota en la remuneración de los factores productivos. Eso es lo que se conoce como teorema de Euler. Sabemos que f de x1 es homogénea de grado 1, f de x1, x2 es homogénea de grado 1, ergo, f de x1, x2 es igual a, perdón, t por f de x1, de x2 es igual, por definición de homogeneidad de grado 1, a f de x1, x2. Y también sabemos que si aplicamos, y eso vale para todo t, eso vale para todo t, yo puedo derivar a izquierda y a derecha, en realidad diferenciar a izquierda y a derecha con respecto a t. O sea, ¿cómo se diferencia con respecto a t? Derivada del primer factor, o sea, es f por derivada de, vamos de nuevo, es f, ahí, la derivada parcial con respecto al primer factor, que es t por x1, estoy escribiendo mal, pero la idea es esta, ¿está bien? Ay, no puedo escribir, perdón. Vamos de nuevo. ¿Cómo se deriva esta a izquierda con respecto a t? Es la derivada parcial con respecto al primer factor por derivada de t por x1 con respecto a t, más derivada del segundo factor, o sea, derivada de f con respecto a t por x2, por derivada de t por x2 con respecto a t. Esto me va a dar, si yo a la primera derivada parcial la llamo f de t x1, por derivada de t x1 con respecto a t es x1. ¿Estamos de acuerdo? Más f por t, digamos, f de t x2 por derivada del segundo término con respecto a x2, a t, que es x2. Todo esto multiplicado por el diferencial de x, perdón, el diferencial de t. Y el lado izquierdo, derecho, es mucho más fácil. Es diferencial de t por f de x1, x2. Esto se cancela a derecha y a izquierda, y tenemos esta igualdad. Y esto vale para todo t. En particular, el lado izquierdo vale cuando t vale 1. Pero además sabemos por igualdad entre producto marginal y remuneraciones de los factores que la derivada parcial, o sea, el producto marginal f de x1, que es coincide con la remuneración del factor. F de x1 es W1 por x1 más f de x2 por x2 es igual, y acá me faltó, obviamente, f, ¿no? Es igual a f de x1, x2. Lo cual completa
la prueba. O sea, si yo distribuyo el producto total entre las remuneraciones de los factores, agoto el producto. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Seguros? ¿Segures? Profe, la última parte del último ejercicio, ¿lo puede volver a explicar cuando aparece el W? Aquí lo único que hice fue reemplazar la remuneración de los factores por el producto marginal, porque ya por lo que vimos en la clase anterior, en las clases anteriores, sabemos que el salario del factor 1 tiende a coincidir con su producto marginal. Esto es W1, que es el salario, y esto es el factor 2, digo, W2, que es su remuneración respectiva. Esto es F de X2, por la igualdad entre producto marginal del factor y su remuneración. Entonces reemplazo el producto marginal y lo que me dice por su remuneración, y lo que me dice es que el producto total es igual a la remuneración del factor 1 más la remuneración del factor 2. Esta es la remuneración del factor 1, la remuneración por unidad multiplicada por la cantidad total del factor 1, más la remuneración del factor 2 por la cantidad total del factor 2. ¿Ok? Sí. Mica, Esteban, ¿alguna pregunta? Leandro. No, está bien, profe. Ok. Pasemos al último ejercicio entonces. Dice, se asumen los siguientes datos. El producto marginal del trabajo es 1 sobre raíz cuadrada de L, el producto marginal del capital es 1 sobre raíz cuadrada de K, los salarios son 50 y la tasa de interés es 100. Y se nos pide encontrar la combinación óptima de trabajo y capital que permite producir a un nivel de costo de 100. Y después dice, ¿qué debería suceder con la combinación óptima si aumenta el salario y disminuye la tasa de interés? Bueno, aquí lo que hay que hacer es esencialmente usar las condiciones que estudiamos hoy. Nosotros sabemos que la combinación óptima de factores tiene que cumplir con la condición de que el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital tiene que ser igual a W sobre R, a las remuneraciones factoriales respectivas. Y además yo sé que si quiero gastar 100, o sea, si C es igual a 100, eso va a ser igual a 100, va a ser igual a el salario por la cantidad de trabajadores contratados más la tasa de interés por la cantidad de capital utilizado. Entonces, de esta condición yo puedo igualar el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital, que es 1 sobre raíz cuadrada de L, 1 sobre raíz cuadrada de L dividido 1 sobre raíz cuadrada de K, que eso me da, digamos, esto es igual a raíz cuadrada de K sobre raíz cuadrada de L, esto es raíz cuadrada de K sobre raíz cuadrada de L. Esto es igual a W sobre R, que es
50 sobre 0,5, que es 100. Entonces, si raíz cuadrada de K sobre raíz cuadrada de L es igual a 100, elevamos los dos miembros al cuadrado y tenemos que K sobre L es igual a 100 por 100, o sea, 10.000. O sea que K es igual a 10.000 L. ¿Está bien? O sea, encontré una relación entre K y L. Y además sé que 50L más 0,5 por 10.000 L, reemplazo, es igual a 100. 50L más 5.000 L me da 5.050 L. ¿Estamos de acuerdo? Eso es igual a 100. O sea, L es... No 100, 1000, perdón. 1000. L es... Qué número horrible me está dando, qué feo. 50. $10.000, 5.000. Yo creo que está todo bien las cuentas que están aquí. Puede que haya algún error de cuentas, pero no veo cuál. Bueno, de aquí obtengo que L es igual a 1000 dividido 5050. 1000 dividido 5050, ¿cuánto es? A ver. Ah, ¿alguno tiene una calculadora a mano? Porque... A ver. Vamos a usar Excel. Más 1000 dividido 5050 es Profe, da 0,10. 0,19. Eso. 0,198. No sé. Y K, entonces, es igual a 0,198 multiplicado por 10.000, que es igual a 0,198 multiplicado por 10.000 es 1980. Y ahí encontramos la combinación óptima de factores, usando esencialmente dos ecuaciones. Teníamos dos incógnitas y usamos dos ecuaciones. La condición de tangencia y la igualdad entre el costo que nos dan como dato y las remuneraciones factoriales. ¿Está bien? O sea, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, K y L. Y con esas ecuaciones reemplazamos una en la otra y obtenemos la combinación óptima de factores. Bueno, estos son hasta ahora todos los ejercicios que podemos hacer. El resto, digamos, ustedes pueden hacer más ejercicios, les digo hasta dónde pueden hacer. Pueden hacer hasta, todos son muy parecidos, hasta el ejercicio hasta el ejercicio 8 inclusive pueden hacer. El único que no hicimos es alguno del 8. Hagamos uno más, hagamos el C del 8, ¿está bien? A ustedes les queda
uno más difícil, pero vamos a hacer el C del 8. Nos pide encontrar las demandas condicionadas de factores. O sea, lo que estuvimos haciendo hoy. ¿Cómo encontramos la demanda condicionada de factores? Y bueno, lo que tenemos que hacer es minimizar el costo sujeto a un nivel de producción. Minimizamos el costo, o sea, W1 por X1, sujeto a un determinado nivel de producción. ¿Qué nivel de producción? Que I sea igual a X1 a la 1/2. Como siempre. O sea, lo que tenemos aquí es un problema de mínimo condicionado. Y necesitamos de nuevo multiplicadores de Lagrange. O sea, vamos a expresar el problema como W1 por X1, donde nuestra variable de elección es obviamente X1, sujeto a lambda por X1 a la 1/2 y menos X1 a la 1/2. Entonces acá lo que tenemos que hacer es encontrar la condición de primer orden. Como ya saben, derivamos con respecto, digamos, este es nuestro multiplicador de Lagrange, ¿cómo se dice? Nuestro máximo de Lagrange, nuestra función de Lagrange. Y lo que hacemos es, entonces, derivada de el lagrangiano con respecto a X1 es igual a, o dos puntos, es W1 igual a el producto marginal del trabajo, que es igual a 1/2 por X a la menos 1/2, como siempre tengo el mismo problema, ahí. O si quieren, igual a 0, y una vez que reemplazan llegamos a esta condición. Y después tenemos la derivada con respecto al multiplicador de Lagrange. La única particularidad que tiene este ejercicio es que tiene un único factor productivo en vez de dos, como estábamos trabajando antes, por eso es más fácil. O sea, en este caso, I es igual a 0 o I igual a X1 a la 1/2. De la primera ecuación yo puedo expresar a X1 como función del salario. Y lo que vamos a obtener de la primera ecuación es elevamos ambos miembros a la 1/2. No, al cuadrado, quiero decir. Perdón, a la menos 2. Para que me quede X1 de un lado, esto me tiene que quedar, esto hay que elevarlo a la menos 2.
este 2 que lo paso para el otro lado también lo elevo a la menos 2. Y acá me queda x1. Y esto es, o sea, 2 a la menos 2 es W1 a la menos 2 sobre 4, o otra manera de escribir esto es W1 al cuadrado, perdón, 1 sobre W1 al cuadrado. Y acá ya tenemos la demanda del factor 1 como función del salario y de un parámetro 4 que tiene que ver con la función de producción. Con esta ecuación sola ya podemos obtener la demanda condicionada, que en este caso depende del nivel de salario que se paga y se mueve inversamente. Fíjense que si aumenta W1, disminuye la demanda del factor. Pero la lógica es siempre la misma. Seguramente la semana que viene podamos ver otro ejercicio de este estilo. Es minimizar costos sujeto a una restricción presupuestaria. En este caso, la restricción, bueno, una restricción. La restricción es la restricción de estar en la función de producción. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, terminamos aquí. Yo voy a subir las clases entre hoy y mañana. Esta semana no van a tener tarea, pero sí van a tener tarea la semana que viene. El examen es... van a tener tarea la semana que viene, que van a tener que entregar el 3, y el examen va a ser el 10. ¿Ok? Si no tienen ninguna otra pregunta, yo voy a terminar la clase aquí. Pero soy todo oídos. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Nada que comentar? Si no hay nada que comentar, entonces dejamos de grabar y me despido hasta la